Muy buenos días, mi nombre es Roberto Suárez y espero que se encuentren muy bien. Porque yo estoy muy contento de estar aquí y hablarles sobre un tema muy interesante. Hoy hablaré sobre el proceso de colonización en México. Acompáñenme a saber más. Para empezar, les introduciré un poco sobre el tema. La colonización suele tener como objetivo la explotación de recursos naturales. Un ejemplo, los minerales. Fue por ese motivo que América terminó independizándose de las metrópolis europeas aproximadamente hacia el siglo XIV. Es importante saber de esta porque nos permite conocer las causas que llevaron al descubrimiento y posterior conquista de los territorios centroamericanos, así como también conocer la manera en que nuestros territorios fueron saqueados por los conquistadores y cómo se nos impuso una nueva cultura, muy diferente a la que se poseía en aquel momento, teniendo en cuenta que esta fue puesta de manera violenta. Ya introducido el tema, comenzaremos a hablar sobre la discusión central entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda respecto a los indios. Entre los defensores más conocidos de la raza india, así llamada en el siglo XVI, se encuentra Fray Bartolomé de las Casas, cuyo pensamiento iluminó e inspiró a la aparición de los derechos humanos en los posteriores preceptos de la libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Es necesario reconocer que además otros misioneros y teólogos en América defendieron el universalismo cristiano como las enseñanzas de la Iglesia de que todo hombre era igual ante Dios y sería juzgado en su última venida. Entonces se manifestaron visiones más liberales e incluyentes sobre el valor de las culturas indígenas y de los derechos de los pueblos originarios. Una manera de distinguir a los bárbaros fue suponer que los primeros eran sedentarios y vivían en comunidades, mientras los segundos eran nómadas o seminómadas y vivían en tribus. El antiguo orden rural fue suplantado por la esclavitud, la encomienda y el repartimiento como nuevos sistemas de trabajo inaugurados por los conquistadores. A continuación, hablaré sobre los cambios de evangelización, catolicismo y estructura social. Los monasterios mendicantes en México fueron una de las soluciones arquitectónicas ideadas por los frailes de las órdenes mendicantes en el siglo XVI para evangelización de la Nueva España, pensadas para un número enorme de indígenas no católicos. La corona española empleó el método de la encomienda, costumbre de origen feudal. Imponían a los indígenas una serie de obligaciones con la condición de sostenerlos. En las sociedades aborígenes de mayor complejidad, como los aztecas, incas y mayas, los grupos ubicados en las cúspides de las pirámides sociales fueron eliminados y perdieron la autoridad política sobre sus pueblos. La sociedad colonial se estructuró en diversos grupos o estamentos ordenados jerárquicamente. Los conquistadores, a raíz de sus hazañas, lograron el primer rango social. Luego se ubicaron los vecinos con casa y patrimonio en la ciudad y moradores, pequeños comerciantes, artesanos o granjeros, y por último los tratantes, los pulperos, buhoneros, vendedores ambulantes, etc. conformaron el pueblo urbano. Y ahora, para finalizar esta emisión, hablaré sobre los impactos políticos y económicos sobre esta época y compartiré una pequeña reflexión. En cuanto a la salud, la llegada de los españoles a América tuvo consecuencia para los indígenas, que vieron diezmada su población debido a las guerras, la esclavitud y las enfermedades procedentes del viejo continente. Las enfermedades infecciosas fueron un aspecto muy importante del intercambio de personas, bienes y microbios entre dos zonas del planeta separadas durante milenios por un gran mar. Para acabar conmigo, les comentaré sobre los impactos económicos y políticos que generó el periodo, así como las implicaciones en el presente. Bueno, en la época de colonización, la comunidad española invadió América, provocando severos cambios en su forma de regir, añadiendo una política externa y desconocida para ellos, así como implementaron un cambio económico diferente y avanzado, si hablamos de economía. Fue desencadenando las nuevas formas de economía, pues esta se fue basando en la minería, los intercambios agrícolas, la ganadería. Por otro lado, en la política implementaron a la Iglesia Católica. Esta regía en los asuntos de índole política en aquel entonces, que notoriamente no era democrática y se basaba en supersticiones religiosas. Ya eran diferentes las formas de gobernar. Todo lo anterior mencionado nos llevó a lo que es actualmente. Podemos encontrar influencias, por ejemplo, en las cuotas o pagos que hacían los ciudadanos, pues ahora le llamamos impuestos, etc. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Qué les pareció esta información? Espero que haya sido de su agrado. Ahora me toca despedirme, espero que les haya gustado. Gracias por acompañarlos, que tengan linda tarde.